Muy buenos días, les habla Eduardo Guzmán Pérez, corresponsal especial y analista político de su cadena de televisión internacional 24 Horas Noticias, transmitiendo desde nuestra plataforma en Santa Fe de Bogotá para Iberoamérica, los Estados Unidos, las Antillas y Europa Occidental. ¿Qué representa en la coyuntura mundial actual tan difícil que atraviesa la humanidad, en donde todo pareciera que se está iniciando un proceso de reordenamiento de la geopolítica mundial en todos los órdenes: económico, político, monetario, bélico y financiero? De tal manera que no es ya una incógnita, porque quienes venimos observando con detenimiento cómo se ha venido comportando el imperio de los Estados Unidos de cara al mundo entero, pero principalmente su geopolítica hacia Iberoamérica, que no ha cambiado en los últimos 200 años, desde que James Monroe, entre 1817 y 1825, en sus funciones de presidente de los Estados Unidos, impuso esa doctrina. ¿Qué significa la doctrina? Una doctrina de dominación que no permitía la creación de nuevas colonias europeas en América, que separó a América de Europa y que a partir de allí los Estados Unidos se convirtieron en el hegemón del control de lo que ellos llaman su patio trasero. Y a partir de 1903, de la presidencia de Woodrow Wilson, se aplicó más a fondo con aquella política del Big Stick, el garrote vil. ¿Qué significaba el garrote vil? Era la política norteamericana que se iba a aplicar a estos países de opresión, de represión, como dice la doctrina, con mano suave en la izquierda, pero mano de hierro en la derecha. Si analizamos a fondo, y es preocupante porque involucra nuestra realidad y nuestra situación en América, un continente con 660 millones de habitantes hispanoamericanos, americanos, porque el término América viene de Américo Vespucio y nos difiere de los que están al norte del Río Grande, que son los Estados Unidos, con intereses, realidades sociológicas, políticas totalmente diferentes, distantes y distintas a la idiosincrasia de los pueblos iberoamericanos. Aparte de eso, al final de la guerra de Corea se le impuso a estos países las llamadas democracias neoliberales, donde al libre juego del mercado y de la competencia se dejaba la fluctuación de la economía. Estados Unidos bien sabía que en unos países desindustrializados totalmente, con 330 millones de habitantes en el umbral de la pobreza crítica, durmiendo mal, viviendo mal, comiendo mal, enfermos de patologías graves, paludismo, mal de Chagas, enfermedades venéreas, tuberculosis, donde el 90% de la población iberoamericana tiene la dentadura en malas condiciones. Ellos sabían que la imposición de esas democracias neoliberales los favorecía a ellos, absolutamente, y beneficiaba a los intereses norteamericanos, no los intereses de los iberoamericanos. Y ahí están los resultados. En el último informe del Boletín de la FAO, que es una organización de las Naciones Unidas de la Agricultura y la Alimentación, dice ese informe que en América actualmente, de esos 663 millones de habitantes, 240 siguen viviendo en el umbral de la pobreza, en ranchos, ranchificado no solamente a la habitabilidad, sino la educación, el cerebro. ¿Y por qué? Se preguntan, si Estados Unidos se ha desarrollado tanto. Le echan la culpa muchos a los presidentes de esas democracias neoliberales. Claro,
En el caso de Venezuela, un país atípico que malversó entre 1958 y la actualidad 1.370.000 millones de dólares, 124 veces el Plan Marshall, producto de un ingreso de divisas no trabajado que generó la industria petrolera. Y el país, todos sabemos las condiciones en que está. Durante 40 años, esa imposición de esas democracias neoliberales impuestas por los Estados Unidos, cuando desalojaron del poder a los militares presidentes impuestos por la famosa Internacional de las Espadas por los Estados Unidos, a raíz de la gobernabilidad de Truman, que era un obrero ferrocarrilero que en su presentación del estado del bienestar de los Estados Unidos en 1948 nos tildó a nosotros de su patio trasero. Eso hemos sido siempre y esa es la concepción que tienen, humano, de estos países iberoamericanos. Somos su patio trasero. ¡Qué vergüenza! Y eso lo hemos venido aceptando. Se crearon organismos como la Organización de los Estados Americanos con sede en Washington. ¿Por qué no está en Brasil, o está en Perú, o está en Chile, o está en Venezuela? Porque desde esa organización controlan el contenido y las normativas que se diseñaron y se crearon para el funcionamiento de la Organización de los Estados Americanos. Y así controla las Naciones Unidas. De tal manera que la realidad que se apertura ahora en un mundo cambiante, con una crisis energética profunda para los Estados Unidos y para la zona euro, con una situación grave de abastecimiento de gas que es fundamental para la movilidad de la industria de los 12 países que conforman la Unión Europea y del petróleo y de la población que se surte en las épocas de intenso frío que se avecina nuevamente en 59 días. Esa pobreza, esa miseria, le permitió a los Estados Unidos, con sus políticas equivocadas, erróneas, dañinas contra estos países, poder usufructuar a los precios que ellos imponían las materias primas fundamentales para hacer su desarrollo, mientras estos pueblos quedaban marginales. Y la única oportunidad que tuvo Venezuela históricamente fue cuando el presidente Marcos Pérez Jiménez, que gobernó Venezuela entre febrero del 53 y diciembre del 57, en la 10ª Conferencia Panamericana de Presidentes, le pidió a los representantes de los Estados Unidos, estaban todos los presidentes de América, todos eran generales impuestos por los Estados Unidos. Por eso se llamó la Internacional de las Espadas. Que nos incluían en el Plan Marshall para salir de la espantosa miseria que tenían estos pueblos, desde Argentina hasta México. No nos incluyeron, porque era peligroso que estos pueblos se liberaran de la pobreza, de la miseria, del mal dormir, mal vestir, mal habitar y mal defecar. Y ahí estamos. Aparecieron los gobiernos de izquierda que ofrecen únicamente esperanza ante el gran fracaso de esas democracias neoliberales impuestas por los Estados Unidos. Casos patéticos: Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela y República Dominicana, que fueron los presidentes más avanzados militares que empezaron a reconstruir los países desde el punto de vista fisonómico. Planes de mejoramiento de viviendas, carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de comunicaciones, salud y planes de sanidad y salubridad. Y cuando Estados Unidos se dio cuenta de eso, tumbó a los generales. Tumbó a Medina en Venezuela, tumbó a Gallegos en Venezuela, tumbó a Pérez Jiménez en Venezuela, tumbó a Stroessner en el Paraguay, tumbó a Rafael Leónidas Trujillo en Santo Domingo, a Remón en Panamá y a Somoza en Nicaragua, para imponer los sistemas políticos que a ella les convenía. Esos sistemas políticos neoliberales
que ellos sabían que al no haber producción, al no haber educación, al no haber transformación industrial y la creación de industrias básicas, no en industrias enlatadoras, como en el caso de Venezuela, que se instalaron en el eje Turmero-Valencia, 17.000 industrias que lo que hacían era ensamblar peroles, partes, autopartes, no fabricarlo, importado a los Estados Unidos. Ni siquiera nos permitieron que Pérez Jiménez desarrollara el plan ferrocarrilero nacional, porque el negocio era vendernos gandolas para transportar las tuberías de las petroleras que estaban en expansión entre el año 53 y el año 61. Y fueron a su manera imponiendo condiciones, apoderándose de la riqueza. Ahorita está reunido en el Perú el Grupo del Pacífico, con una situación que tiene muy grave que resolver el presidente Trump. Independientemente de que el reto que tiene ante un imperio en una crisis profunda, moral, jurídica, institucional, de gobernabilidad, de deuda fenomenal, y una crisis moral de los Estados Unidos, una inflación terrible, una alza desmedida de los alimentos, la gasolina, los seguros, las viviendas, que es lo que los norteamericanos les duele en el corazón. Y eso fue lo que hizo el gobierno de Biden, un gobierno fundamentado en el globalismo, impulsado por los Castro, por el Papa, con los recursos provenientes de dineros mal habidos de George Soros, con organizaciones internas de los Estados Unidos que buscan la desaparición del gobierno de los Estados Unidos, como lo ha manifestado el Soros Group, Antifa. Esos son corporaciones antinorteamericanas. Y hoy vemos que la mayoría de los grandes organismos de esa corporación que se llaman los Estados Unidos, que son corporaciones de corporaciones, están siendo afectadas por la política de izquierda y las universidades izquierdizadas todas. Y lo único que se salva del izquierdismo en los Estados Unidos, analícenlo, pregúntenlo, es el Pentágono. De tal manera que en esta nueva presidencia del presidente Trump, pareciera que se ha convertido en el salvador de la cultura judio-cristiana. Y tiene un reto en Estados Unidos que enfrentar en Hispanoamérica. Las inversiones chinas, la penetración de China ante el abandono de los Estados Unidos y de España fundamentalmente, por ser hispanos, de estos pueblos. Grandes inversiones en sistemas ferroviarios en Bolivia e hidráulicos en el Perú, de comunicaciones. Grandes desarrollos en Colombia, en infraestructura. ¿Cómo va a ser Estados Unidos para reconsiderar y reenrumbar esa nefasta política que tuvo en estos últimos 50 años hacia Hispanoamérica? Ahí está el reto de Trump. En esta reunión del Pacífico hay una situación más delicada todavía que Venezuela. Venezuela es un país que cualquiera lo invade, cualquiera lo ocupa, cualquiera pone a cualquiera de presidente para manejar el petróleo, que es lo que le interesa a los Estados Unidos y que es de donde pueden solucionar sus problemas energéticos, de un consumo de una producción de 80 millones de barriles de petróleo y tienen un déficit de 7 millones. Ayer, un hecho insólito, el Yemen en el Mar Rojo detonó con drones el más grande portaaviones de los Estados Unidos, el Abraham Lincoln, y por allí pasa el petróleo. 45 días con un barco cargado de petróleo pasa por esa zona roja y allí lo desaparecen en el canal de Suez, y 35 días para llegar a los puertos donde están las refinerías norteamericanas en el Golfo. Cuando de Venezuela, ya en un acuerdo que ya tienen predeterminado, lo vemos que el cambio del discurso del presidente Trump hacia Maduro y de Maduro hacia el presidente Trump, pues saben que ya llegaron a un convenimiento y lo llegó Biden. Porque cuando priva los intereses norteamericanos, las políticas de dominación, de expoliación, son ratificadas por quien gane a la presidencia de la República de los Estados Unidos.
De tal manera que ese petróleo sale de aquí a las refinerías de Venezuela de Citgo. Ya anunció que le va a entregar Citgo a Maduro, que fue destruido por una serie de personajillos en aquel combo que hicieron con Juan Guaidó, que hasta la Casa Blanca lo llevaron y le hicieron presidente porque 27 países lo apoyaban. Caso único en la historia de la humanidad del derecho constitucional. Y vea lo que resultó. Unos taúres destruyeron a Citgo, se apropiaron de 900 millones de dólares que les entregaron para sacar el gobierno bajo aquel lema de cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones y gobierno de transición. Una gran falacia fue aquello, de la cual Trump es responsable. Absolutamente. Y de lo que traidores a la patria de Venezuela, como fue el caso de Leopoldo López, María Corina Machado y Julio Borges, pidieron sanciones contra el petróleo para asfixiar a Venezuela económicamente, y de eso se valió el régimen de Nicolás Maduro para que 2.5 millones de niños, y esto no lo dice nadie, lo tienen oculto, es una tragedia para Venezuela, abandonarán el sistema escolar y andan deambulando por las calles buscando trabajo. Menores de 15 años. Y 60% de la plantilla, según la Federación de Centros Universitarios y el Consejo Nacional de Universidades, abandonó la carrera. Eso significa que estamos fundamentados por una parte, un estado chatarra biológico y un estado con una población ranchificada de la otra forma. Seguimos mal. Y ellos apoderándose para subsistir en este nuevo orden mundial que viene, que no sé cómo va a sortear el presidente Trump, seguramente con los halcones que está nombrando en los cargos, sobre todo el de la CIA, el jefe del Comando Sur y el jefe del Pentágono, para descomunizar las universidades americanas, para descomunizar el Departamento de Estado, para descomunizar las políticas comunistas que implantaron Clinton, Obama, Biden y Kamala Harris. Es un reto fenomenal. Pareciera que es el enviado de los dioses para tratar de sobrevivir y detener las guerras y la violencia que se desataron en los gobiernos demócratas en el Medio Oriente, en Ucrania. Y tratar de volver a hacer un equilibrio con nuevas instituciones internacionales, con nuevos diálogos entre el norte y el sur, con nuevos diálogos entre el sur y el sur, y con un cambio drástico de la política represiva, invasionista y expoliadora que ha tenido los Estados Unidos para con América en estos últimos 70 años. Para su cadena de televisión internacional, 24 Horas Noticias, les habló Eduardo Uma Pérez, analista político y corresponsal especial en Santa Fe de Bogotá.